Hola mis amigos de YouTube, tengan todos ustedes mis más cordiales saludos. Quien les acompaña es el estudiante Hamber Yosimar Kayan Kajima y juntos vamos a desarrollar un ejercicio de análisis vectorial. El ejercicio nos dice un conjunto de vectores donde 4 de ellos forman un cuadrado de longitud 10 unidades cada uno, tal como se muestra, calcular el módulo de la suma de los vectores. Muy bien, el ejercicio nos proporciona una gráfica en el cual está proporcionada por 5 vectores. Para empezar, a cada uno de los vectores lo vamos a identificar con una letra, ¿no? Le vamos a dar su respectivo nombre. A ello le llamaré el vector A, nuestro vector B, nuestro vector C, nuestro vector D y nuestro vector E. Muy bien, una vez que hemos dado el nombre a cada uno de los vectores, lo que vamos a hacer es identificar los datos con sus respectivas unidades de medida. En este caso, los datos que se nos proporcionan en el inciso. Los datos que tenemos, si leemos la primera parte, nos dice donde 4 de ellos forman un cuadrado de longitud 10 unidades. O sea, aquellos vectores que forman el cuadrado nos dicen que miden 10 unidades. Es por ello que podemos decir que el módulo del vector A es igual al módulo del vector B, es igual al módulo del vector C, es igual al módulo del vector D, y todos ellos son iguales a 10 unidades. Eso es lo que nos dice el ejercicio, ya que el vector A, el vector B, el vector C y el vector D forman el cuadrado, ¿no? Y para ello también, como sabemos, un cuadrado debemos de tomar en cuenta que forman ángulos de 90 grados. Es por ello que estos vectores los vamos a poner con sus ángulos de 90 grados. Muy bien, una vez que hemos hecho el análisis de los datos y también hemos hecho lo que es el análisis de la gráfica, ¿no? Ya que, como vemos, tenemos ya nuestros 5 vectores, cada uno con su respectivo nombre y sus ángulos. Ahora sí, lo que haremos es identificar qué ecuaciones vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar lo que es la ley de cosenos. La ley de cosenos. Muy bien, la ley de cosenos nos dice que la resultante, cuando tenemos dos vectores, la resultante está dado por la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado más 2 veces a por b por el coseno del ángulo. Eso es lo que nos dice la ley de cosenos. Ahora sí, una vez que hemos hallado cuál es la ecuación física que vamos a utilizar, lo que queremos es tratar de encontrar ecuaciones que deriven de nuestra gráfica, en el cual la primera ecuación que vamos a hallar es la resultante, ¿no? Sabemos que cuando tenemos este tipo de ejercicios, la resultante está dada por la suma de todos los vectores que encontremos. En este caso, la resultante va a estar dada por el vector A más el vector B más el vector C más el vector D más el vector E. Estos son todos los vectores que encontramos en la gráfica: el vector A, el vector B, el vector C, el vector D y el vector E. Entonces la resultante, de forma general, está dada por la suma de todos los vectores. A esta ecuación le vamos a llamar una ecuación 1. Muy bien, ahora sí también lo que vamos a hacer es hallar ecuaciones más específicas, ¿no? Como por ejemplo el vector A más el vector B más el vector C nos da el vector D. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Ya que si nos damos cuenta, el vector A, el vector B y el vector C son vectores continuos. Son vectores continuos. ¿Y cuál es la resultante o el vector suma? En este caso sería aquel vector que se encuentra la colita en donde inicia estos vectores continuos y su cabeza en donde termina los vectores continuos. Es por ello que podemos afirmar que el vector D es la suma de esos vectores. Entonces vamos a poner esta ecuación, que el vector A más el vector B más el vector C nos da igual al vector D. A esta ecuación le vamos a llamar nuestra ecuación 2. Ahora sí, podemos también hallar otra ecuación. Si nos damos cuenta, miramos la gráfica, podemos decir que el vector el vector E, que se encuentra de vértice a vértice, más el vector D, nos da el vector C, ¿no? Por la misma razón
que el vector E y el vector D son vectores continuos. Y el vector C se encuentra la cola se encuentra donde inician nuestros vectores continuos y su cabeza donde terminan nuestros vectores continuos. Es por ello que podemos afirmar que el vector E más el vector D nos da el vector C. Y a este lo vamos a llamar nuestra ecuación 3. Muy bien, hemos hallado tres ecuaciones de nuestra misma gráfica. Ahora sí lo que haremos simplemente es reemplazar, ¿no?, en nuestra forma general. Ya que si nos damos cuenta, vamos a trasladar primero nuestro vector resultante, que está dado por el vector A más el vector B más el vector C más el vector D más el vector E. Nos damos cuenta que el vector A más el vector B más el vector C nos da el vector D. Entonces estos tres vectores, el vector A, el vector B y el vector C, nos da el vector D por la ecuación 2. Más, también nos damos cuenta por la ecuación 3 que el vector E más el vector D nos da el vector C. Entonces, de tal forma que nosotros la resultante le hemos reducido como simplemente la suma del vector D y el vector C. Esto sería de forma vectorial, ahora sí lo vamos a hacer de forma gráfica. ¿Cómo es que nos quedaría ahora la gráfica? Nos quedaría de esta manera. De esta manera nos quedaría. A ver, vamos a graficar. Entonces, si nos damos cuenta, acá tenemos el vector C, el cual sería este, ¿no? Este sería nuestro vector C. Y también tenemos nuestro vector D, el cual sería este nuestro vector D. Entonces, vamos a agregar, este sería nuestro vector C y este sería nuestro vector D. Sabiendo que ellos forman ángulos de 90 grados. Ahora sí, lo que voy a hacer para darle una mejor forma, voy a proyectar. Voy a proyectar con el fin de darle una mejor forma. Entonces vamos a proyectar. Ahora lo que vamos a tener es que este sería nuestro vector D y este sería nuestro vector C. Ahora sí, sabiendo también que este ángulo sería el de 90 grados, ¿no? Por la razón por ángulos alternos internos, o también llamado por ángulos opuestos. Entonces nos damos cuenta que tenemos dos vectores que forman un ángulo de 90 grados. Y para ello, para hallar la resultante con la ley, en este caso lo haré armaré mi paralelogramo, ¿no? Por el método del paralelogramo lo haré. Entonces, con el fin de poder determinar cuál es la resultante o cómo se encuentra definida gráficamente la resultante. Entonces, la resultante, cuando tenemos en el método del paralelogramo, este vector resultante inicia desde el origen de estos vectores y finaliza con los dos vectores que se encuentran de esta forma, ¿no? Este sería nuestro vector resultante. Ese sería nuestro vector resultante. Entonces lo vamos a llamar el vector resultante, que es igual al vector C más el vector D, ¿no? Ese sería nuestro vector resultante. Y ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a hallar nuestro vector resultante? Pues con la ley de cosenos. Entonces vamos a aplicar la ley de cosenos, en el cual el vector C, sabiendo que el vector C y el vector D, el módulo de ellos, pues son iguales, ¿no? Ya que ambos tienen un módulo de 10 unidades. Entonces vamos a reemplazar. Nos quedaría que la resultante está dada por la raíz de a cuadrado más b cuadrado, sabiendo que como son de módulos iguales, cualquiera puede valer a y cualquiera puede valer b. Entonces sería 10 al cuadrado más 10 al cuadrado más 2 veces 10 por 10 por el coseno que forman estos vectores. En este caso, por el coseno del ángulo que forman estos vectores. En este caso, el ángulo que forman es de 90 grados. Entonces, para poder desarrollar esto, debemos de tener en cuenta que el coseno de 90 grados es igual a 0. El coseno de 90 grados es igual a 0. Eso debemos de tomar en cuenta, que el coseno de 90 grados es igual a 0. Entonces, por ello, el producto de 2 por 10 por 10 por el coseno de 90 grados lo vamos a eliminar, ¿no? O simplificar. De tal forma que nos queda la resultante como la raíz de 10 al cuadrado más 10 al cuadrado. En el cual nos damos cuenta que es un teorema de Pitágoras.
Entonces lo que he hecho es comprobar con la ley de cosenos que cuando tenemos dos vectores que forman un ángulo de 90 grados, vamos a aplicar de forma directa el teorema de Pitágoras. Entonces vamos ahora a operar esto. Nos quedaría que 10 al cuadrado más 10 al cuadrado son 100 más 100, 200, nos quedaría la raíz de 200, en el cual sabemos que raíz de 200 está dada por 100 por 2, ¿no? 100 por 2, y la raíz de 100 es 10, y la raíz de 2 lo dejamos tal y como está, sin olvidarse unidades. Entonces, esto ha sido la resolución del ejercicio, y para ello hemos utilizado la ley de cosenos, como también ecuaciones que hemos derivado de nuestra gráfica. Una vez que hemos reemplazado estas dos ecuaciones en nuestra ecuación de forma general, hemos simplificado la gráfica y nos ha salido simplemente dos vectores como resultante. Entonces, hemos aplicado la ley de cosenos con el fin de comprobar que cuando tenemos dos vectores que forman un ángulo en 90 grados, nos da un teorema. Podemos aplicar de forma directa el teorema de Pitágoras. Entonces, hemos operado y la resultante nos queda 10 raíz de 2 unidades. Eso ha sido la resolución del ejercicio y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.